Esta historia ocurrió el 20 de abril del 2020, en plena pandemia. Syed Shah era un trader de Ontario, Canadá, un operador individual que hacía trading desde su casa, y aquel día empezó a ver cómo el precio del petróleo caía estrepitosamente ante sus propios ojos. Shah compró algunos contratos cuando el petróleo estaba alrededor de $3 por barril y después decidió apostar mucho más fuerte. Compró 212 contratos a futuros equivalentes a 212,000 barriles de petróleo. En su pantalla aparecía un precio de apenas 1 centavo por barril. Puedes imaginar que el precio puede caer a 1 centavo, pero cuesta imaginar que algo llegue a valer menos que nada. En aquel entonces el mundo entero estaba encerrándose por la pandemia, los aviones habían dejado de volar, millones de personas habían dejado de conducir y las fábricas habían cerrado sus puertas. El consumo de petróleo entonces se desplomó a una velocidad que el mercado no pudo haber anticipado. Pero había un problema: dejar de sacar petróleo de la tierra no es como apagar una computadora. Los pozos seguían produciendo y los productores todavía tenían enormes cantidades de crudo que vender. Así que comenzó a acumularse el petróleo por todas partes, los depósitos se llenaban y cada vez quedaba menos espacio para guardarlo. El problema llegó a tal extremo que el mercado estadounidense terminó enfriándose. Había petróleo, pero no había un mercado capaz de consumirlo. Entonces ocurrió algo que parece sacado de una película. El precio del petróleo estadounidense, el WTI, pasó por cero y después terminó cayendo alrededor de menos $37,63. Sí, en negativo. Eso significa que por un momento el mercado estaba diciendo algo absurdo: si quieres que me quede con este petróleo tendrás que pagarme. Y mientras todo esto sucedía, Syed Shah estaba sentado frente a su computadora creyendo que acababa de comprar petróleo prácticamente gratis. Aquí es donde la historia comienza a complicarse. El precio que Shah veía en su computadora no estaba reflejando correctamente lo que estaba ocurriendo en el mercado. Interactive Brokers, la plataforma que él utiliza, tuvo problemas para manejar precios en negativo. El sistema no estaba preparado para que el petróleo pudiera cotizar por debajo de cero, y cuando el mercado cruzó esa barrera, los precios comenzaron a desaparecer y mostrarse incorrectamente en la plataforma. Para él aquello fue una confirmación de que el precio no podía seguir bajando, pero sí que podía, y mientras el mercado se hundía, su capacidad para entender exactamente qué estaba sucediendo se iba deteriorando. El problema empezó porque la CFTC, que regula y supervisa los mercados financieros, determinó que Syed Shah había cometido infracciones relacionadas con la forma en que manejó los precios negativos y los requisitos de margen. Es decir, lo estaban acusando de fraude financiero. Pero en ese momento Shah no estaba pensando en reguladores ni en investigaciones, probablemente estaba pensando algo mucho más sencillo: ¿cuánto dinero puedo ganar cuando el precio del petróleo rebote? Y sí que rebotó. El contrato del petróleo, que había caído hasta niveles negativos, terminó recuperándose violentamente y cerró al día siguiente alrededor de los $10 por barril. Si Shah hubiera podido vender aquellos 212 contratos comprados, hubiera generado $2,12 millones solamente con esos contratos, sin meter las otras compras que hizo ese día. Y si el petróleo hubiera llegado posteriormente a $50-60, que lo hizo, la cifra habría sido muchísimo mayor. Pero Shah no estaba celebrando, porque mientras el mercado comenzaba a recuperarse, aquella noche Syed Shah recibió la noticia que Interactive Brokers le estaba reclamando aproximadamente de $9 millones. De repente, aquella supuesta ganga se había convertido en una pesadilla. La respuesta estaba en que Shah no había comprado petróleo físico, había comprado contratos de futuros. Estos contratos permiten controlar una cantidad enorme de petróleo depositando solamente una fracción del valor como garantía. El problema es que las pérdidas también pueden multiplicarse muy rápidamente. Shah había comprado los contratos pensando que estaban a 1 centavo, pero el petróleo no se detuvo ahí. Cuando el precio llegó a menos $37,63, la diferencia entre su precio de compra y el precio de liquidación representaba una pérdida gigantesca. Shah no estaba jugando únicamente contra el precio del petróleo. Estaba jugando dentro de un sistema financiero compuesto por brokers, cámaras de compensación, contratos, requisitos de margen y programas informáticos. Y cuando el precio hizo algo que prácticamente nadie esperaba, todas esas piezas tuvieron que reaccionar al mismo tiempo. Finalmente, Interactive Brokers llegó a un acuerdo con Shah y su deuda millonaria fue eliminada. En el aire queda una pregunta: ¿qué ocurrió exactamente con las posiciones de Shah durante aquella caída? Y
¿En qué momento salieron de su posesión como para generarle semejante deuda? Porque si las hubiera tenido al día siguiente, se hubiera vuelto millonario. Lo que está documentado es que misteriosamente el sistema presentó problemas graves durante el episodio y que numerosos clientes sufrieron pérdidas extraordinarias. A día de hoy no sabemos qué fue de la vida de Ziad Shah. Lo que sí sabemos es que al menos no tuvo que pagar de por vida por una deuda generada por la confusión de aquellos días en que el petróleo cayó a menos que cero. Y todo esto nos obliga también a preguntarnos, ¿qué ocurre cuando un tipo común y corriente logra meter sus manos en los negocios de los especuladores más poderosos y los capitales más grandes del mundo?